Era solo un mayordomo, una presencia silenciosa en una casa demasiado grande para un solo hombre. Elliot Maddix nunca esperó más de él. Pero esa noche, cuando decidió seguir a Noah Reyes por las sombras de los callejones de Austin, no perseguía una mentira. Estaba a punto de descubrir una verdad que nunca pensó que volvería a encontrar. Y al hacerlo, descubriría al niño que solía ser, el que enterró bajo la riqueza. Silencio y muros mucho más gruesos que un ladrillo. Elliot Maddix vivía en silencio. El tipo de silencio que solo los multimillonarios parecen permitirse, un silencio frío y resonante que llenaba los rincones de su lujosa propiedad en Austin, Texas. Tras años construyendo un imperio en tecnología financiera, había aprendido a intercambiar confianza por control. La confianza le había costado todo una vez. Un amante que le robó sus ideas, vendió su nombre y dejó titulares que aún no podía leer sin pestañear. Así que, cuando contrató a Noah Reyes como su mayordomo personal, su tranquilidad fue lo que lo convenció. Noah no hacía preguntas ni charlaba superficialmente. Aparecía puntual, desaparecía con la misma rapidez y trabajaba con la precisión silenciosa de quien sabe pasar desapercibido. Era latino, joven, de apenas 20 y tantos años, y cuidadoso. Nunca se quedaba hasta tarde a menos que se lo pidieran, y todos los martes y viernes, sin falta. Solía salir una hora antes. Al principio, a Elliot no le importó, pero los hábitos se te meten en la piel, sobre todo cuando se resisten a romperse. Noah nunca usaba tarjetas de crédito. Retiraba dinero de sus nóminas semanales varias veces. Elliot vio recibos de transferencias bancarias a una dirección que no coincidía con su apellido. Una noche, Elliot encontró una bolsa de farmacia en el bolsillo de la chaqueta de Noah, con solo medicamentos para la fiebre infantil dentro. No fue la sospecha lo que impulsó a Elliot a seguirlo. Fue algo más discreto, como una pregunta que no se atrevía a hacer. Ese viernes, Elliot le indicó al conductor que se tomara la noche libre. Se puso ropa oscura, se metió en la camioneta negra estacionada detrás del garaje y esperó a que Noah saliera por la puerta del personal. Al principio, Noah caminó como siempre, con los hombros bajos y el paso cauteloso. Pero en lugar de pedir que lo llevaran o caminar hacia las calles más concurridas del centro, atajó por un callejón, cruzó por debajo de un paso elevado y desapareció tras una hilera de tiendas tapiadas. Elliot lo siguió de lejos. Noah entró en una casa destartalada de 2 pisos con escalones rotos y el techo remendado con una lona. No había ningún letrero, ninguna luz exterior, solo una bombilla parpadeante sobre el porche y un papel pegado a la puerta. Elliot no pudo leerlo desde el coche. Aparcó a 2 manzanas de distancia y caminó el resto, con la cabeza gacha. A través de una ventana sucia, cerca del fondo, Elliot vio algo que lo detuvo en seco. Noah estaba de pie en el centro de una habitación en penumbra, sosteniendo un galón de leche en un brazo y una pila de cuencos de papel en el otro. A su alrededor, esparcidos sobre esterillas finas y cojines desgastados, había adolescentes, algunos acurrucados en rincones, otros riendo suavemente, agarrando fideos instantáneos o tazas de chocolate caliente. Un chico llevaba una bandera arcoíris como una manta. Una chica trenzaba el pelo de otra mientras tarareaba. No había padres, ni adultos, solo Noah moviéndose como alguien que hubiera memorizado cada cara, cada nombre. Entonces Elliot vio al chico. No podía tener más de 16 años, frágil, acurrucado en un sofá roto con una sudadera con capucha ajustada sobre la cabeza. Cuando Noah se arrodilló a su lado, el chico se estremeció, pero no se apartó. Noah susurró algo y los hombros del chico cayeron lentamente. Se inclinó hacia adelante y lo abrazó. No por mucho tiempo, solo lo suficiente. Elliot sintió un dolor agudo en el pecho. Recordó unos ojos así. Ojos demasiado cansados para su edad. Ojos que le pertenecieron hace mucho tiempo, en un hogar donde el amor tenía condiciones. Se quedó fuera de esa casa mucho después de que la última luz se apagara. Su mano apoyada en la fría puerta de metal, indeciso entre llamar o correr.
Pero no corrió porque en ese momento se dio cuenta de algo aterrador. Tal vez Noah no era el que ocultaba algo. Tal vez Elliot era el que había olvidado cómo ver. Y tal vez la razón por la que el silencio en su mansión se sentía tan fuerte era porque a todas las voces que importaban nunca se les había permitido entrar. Sigue a Earth Story para la siguiente parte de este viaje, donde los secretos se revelan, no en salas de juntas, sino en callejones, y donde las personas más reservadas guardan las verdades más fuertes. Años antes de que Elliot Maddox se convirtiera en multimillonario, había sido solo otro adolescente aterrorizado sin a dónde ir. El recuerdo ahora estaba enterrado, en algún lugar bajo el peso de las reuniones de la junta y las actualizaciones de su cartera. Pero se despertó esa noche mientras conducía de regreso del refugio, solo, silencioso, conmocionado. Su infancia fue una habitación cerrada a cal y canto. Había crecido en una familia donde las expectativas eran altas, pero la compasión era silenciosa. Cuando salió del closet a los 17 años, el silencio se rompió, pero no de la forma que esperaba. Su padre no gritó. No lo echó con una maleta ni lo golpeó. Simplemente dejó de hablarle por completo. Su madre le ofreció una disculpa general, antes de guardar silenciosamente un cheque en el bolsillo de su abrigo la noche que se fue. Esa fue la última vez que la vio. Elliot había sobrevivido convirtiendo el silencio en una armadura. Avanzó a la universidad gracias a becas y al hambre, construyendo una empresa tecnológica a sus 20 y pocos años con solo código, cafeína y la resistencia al fracaso. Pero tras ser traicionado por el hombre en quien más confiaba, un socio que filtró sus innovaciones y casi hundió su startup, Elliot decidió no dejar entrar a nadie nunca más. La gente era arriesgada. La distancia era segura. Así que cuando Noah Reyes cruzó por primera vez las puertas de su mansión, Elliot no vio nada más que a un empleado funcional. Joven, respetuoso, discreto. Elliot no sabía a dónde iba Noah todos los martes y viernes, y, francamente, no le importaba. El chico mantenía la casa en orden y no perturbaba sus rutinas. Eso era suficiente hasta que dejó de serlo. El hombre que vio en ese refugio no era el mismo que se movía silenciosamente por los pisos de mármol de la casa de Elliot. Allí, bajo el techo agrietado y los muebles desgastados, Noah cobró vida. No solo servía comida caliente. Recordaba nombres, necesidades médicas, cumpleaños. Le enseñó a un adolescente a llenar un currículum, a otro a hervir ramen sin quemar los fideos. Su voz era suave, pero firme y firme. Su sonrisa era espontánea. Elliot no había sonreído así en años. No era caridad. Lo que Noah hacía ni siquiera era legal. Ese refugio no tenía licencia ni apoyo gubernamental. El edificio parecía a punto de derrumbarse con un viento fuerte. Y, sin embargo, emanaba más calidez que la mansión de Elliot. Recordó cómo Noah abrazó a ese chico tembloroso. Como los demás lo miraban no con lástima ni dependencia, sino con confianza. De vuelta a casa, Elliot recorrió sus pasillos como si los viera por primera vez. Pulidos, caros, vacíos. En la cocina, notó un papel que Noah había dejado. Una lista de la compra. Al final, garabateado con letra irregular, se leía: necesitaba más leche para Marcus. Marcus, el niño de la manta arcoíris. Elliot pasó el pulgar por el papel, repasando cada palabra. Era una obligación. A Noah no le pagaban por esto. Apenas le pagaban. Elliot se sentó en la cocina bien pasada la medianoche. La casa estaba en silencio, pero no de su forma habitual. Era un silencio nuevo, uno que daba lugar a preguntas. Recordó cómo se sentía al irse a dormir, preguntándose de dónde vendría su próxima comida. Recordó contar monedas para antibióticos. Recordó usar calcetines de repuesto en lugar de abrigo, y se preguntó cómo lo había olvidado todo durante tanto tiempo. Tal vez el éxito no había reemplazado su pasado. Tal vez solo lo había enterrado. En algún punto del camino, Elliot se había convencido de que sobrevivir significaba olvidar, que para seguir adelante,
Tenía que mirar hacia adelante y nunca hacia atrás. Pero ahora, al ver a un joven cargar con el dolor de decenas de personas con poco más que una lista de la compra y una sonrisa alquilada, comprendió lo equivocado que estaba. Comprendió que la sanación no se logra al dar la espalda. Se trata de recordar y elegir de otra manera. Y a veces, las personas que ignoramos son las que aún cargan con lo que tanto nos hemos esforzado por dejar atrás. Elliot Maddox no durmió esa noche. La luz de su estudio permaneció encendida hasta la mañana mientras el periódico. Con las palabras, necesito más leche para. Marcus estaba junto a su portátil. Algo había cambiado. No en voz alta, ni por enojo ni por lástima, solo silenciosamente, como una puerta que se abría sin darse cuenta de que estaba cerrada. No confrontó a Noah, no hizo preguntas. Simplemente abrió la aplicación de su banco y programó una entrega semanal de comestibles a una dirección no registrada. La registró con un seudónimo y le dijo al servicio que dejara las cajas junto a la puerta trasera sin llamar. Unos días después, contactó a un excontratista, alguien discreto, para que arreglara el techo con goteras de una casa que técnicamente no era de su propiedad. Pagó el doble de la tarifa y dio una instrucción, sin preguntas, sin fotos. Y no se quedó ahí. Gestionó un vale para las facturas de agua y electricidad a través de un tercero. Donaciones anónimas para mantener las luces y el agua corriendo. Un fontanero para arreglar el baño. Literas de segunda mano entregadas fuera de horario. Incluso unas cuantas tabletas limpiadas con software básico para tareas escolares y búsqueda de empleo. Noah nunca dijo ni una palabra al respecto, pero Elliot lo vio en los detalles. El miércoles, sus ojeras se habían atenuado un poco. El jueves, el chico llamado Marcus llevó una sudadera con capucha más abrigada a la escuela, la misma que Elliot había añadido discretamente al envío. De vuelta en la mansión, Elliot empezó a ver a Noah de otra manera. No como en una escena dramática de película. Era más sutil. Se dio cuenta de que Noah siempre revisaba el inventario del refrigerador antes de irse, como si estuviera planeando algo más allá de su propia cocina. Como doblaba la ropa más rápido cuando estaba ansioso. Como sus ojos se detenían en el reloj cerca de la entrada principal todos los martes y viernes. Una noche, Elliot bajó tarde a la cocina a por un vaso de agua. La habitación estaba en penumbra, las encimeras de mármol iluminadas. Solo a la luz de la estufa. Allí, con la cabeza apoyada en una pila de documentos, ¿dormía Noah profundamente? Su mano derecha aún sostenía una hoja de cálculo llena de márgenes garabateados y totales encerrados en círculos. En la parte superior, Elliot leía la entrada mensual frente a los fondos de emergencia. Con la otra mano agarraba un bolígrafo sin capuchón. A su lado había una barra de granola a medio comer. Elliot no lo despertó. Se quedó allí un momento, dándose cuenta de lo absurdo. Allí estaba, un hombre que creaba software que predecía las tendencias financieras globales, observando a un veinteañero gestionar una comunidad con notas escritas a mano y bocadillos caducados. ¿Por qué un chico tan joven soportaba el peso de tantos? Esa pregunta persistió en Elliot mucho después de que Noah despertara y se fuera a la cama sin notarlo. Al día siguiente, Elliot llamó a un antiguo compañero de sus primeros años de filantropía. Le preguntó si el nombre de Noah Reyes había aparecido alguna vez en sus registros. La respuesta llegó rápidamente. Noah fue uno de los beneficiarios del fondo Maddox LGBTQ Uplift, una beca que Elliot había lanzado en los inicios de su empresa. En aquel entonces, había sido una estrategia publicitaria, un comunicado de prensa, algo para enorgullecer a los inversores. Elliot ni siquiera había revisado los nombres de la lista de aceptados. Había firmado los cheques, delegado los correos electrónicos y seguido adelante. Pero Noah no. En los días siguientes, Elliot pasó más tiempo en su escritorio, leyendo cartas antiguas, algunas escritas a mano, otras mecanografiadas, enviadas por estudiantes que habían recibido su beca.
La mayoría eran breves agradecimientos olvidados con el tiempo, pero 3 destacaban. Provenían de jóvenes que habían usado esos fondos no solo para asistir a la escuela, sino también para sobrevivir. Una mencionó que había escapado del abuso. Otra, de la indigencia. Una carta, sin firmar, tenía una última línea que lo atormentaba. No me conoces, pero me diste una escalera cuando no tenía nada con que subir. Elliot recordó esa frase cuando volvió a ver a Noah el viernes, abrochándose el abrigo con la misma urgencia, con la mirada pesada pero concentrada. No habló, no insinuó lo que le esperaba tras las puertas de Elliot. Pero Elliot lo sabía, y por primera vez en mucho tiempo. No se sentía como un extraño en su propia casa, porque ahora podía ver lo que antes no había estado dispuesto a ver. Que algunas personas reconstruyen el mundo no gritando, ni peleando, sino apareciendo en silencio. Cada martes, cada viernes, con un galón de leche y el corazón abierto, la invitación se enviaba como de costumbre. Elliot Maddox celebraba una gala benéfica cada primavera, algo para satisfacer a los inversores y patrocinadores que quieren ver el lado humano de su dinero. El tema de este año fue la esperanza a través de la resiliencia. Su equipo seleccionó las nominaciones para héroes comunitarios y organizaciones locales sin fines de lucro. Elliot se dejó guiar. Era más fácil no involucrarse en las partes emocionales hasta que un nombre en la lista de honor lo detuvo. Cold New Roots Youth Collective por su dedicación a los adolescentes LGBTQ y marginados. La dirección era la misma que rastreó esa noche en la camioneta. El contacto era Noah Reyes. Elliot no borró el nombre. No dijo ni una palabra. Pero esa noche, mientras los invitados con traje formal pisaban alfombras color champán y los violinistas tocaban en la entrada, Elliot se paró cerca del escenario observando las puertas. Noah llegó tarde. Su corbata estaba despareja, su chaqueta parecía prestada y le temblaban las manos al aceptar la placa del anfitrión, pero cuando subió al podio, algo en su postura cambió. Su voz no era fuerte, pero sí clara. Nunca pensé que hablaría en un lugar como este, comenzó, mirando a la multitud radiante. Cuando era más joven, vivía con miedo de ser visto, de ser abandonado, de despertar de nuevo en la calle. Una pausa, sus dedos se apretaron en el borde del atril. Pero entonces alguien me dio una beca. Pagó más que la matrícula. Pagó por mi seguridad. Me dijo que yo importaba, aunque nunca conociera a la persona que creyó en mí. Y ahora intento hacer lo mismo por los jóvenes que no tienen a nadie más. Hubo silencio, luego un aplauso suave y prolongado. Pero Elliot no aplaudió. No podía moverse. Esa beca, el Maddox LGBTQ Uplift Fund, Elliot la había creado durante los primeros días de su empresa, antes de la salida a bolsa, antes de la traición. Había sido su forma de contribuir a una comunidad de la que no tuvo el valor de formar parte. Entonces él no recordaba la solicitud de Noah. No había sabido hasta ahora que él había sido el destinatario. La ironía le cayó encima. El chico que Elliot contrató para pulir sus cubiertos se había aferrado a su nombre como a un salvavidas. Cuando terminó la gala, Elliot esperó a que estuvieran solos en el coche. El camino estaba tranquilo. Las luces de la calle pasaban como preguntas sin respuesta. De vuelta en la mansión, Elliot entró en el vestíbulo y se giró hacia Noah, que doblaba cuidadosamente su chaqueta sobre un brazo. ¿Por qué solicitaste este trabajo?, preguntó Elliot. Su voz era más baja de lo habitual. Inseguro. Noah no habló enseguida. Bajó la vista al suelo y luego volvió a levantarla. No solicité ser mayordomo, dijo lentamente. Solicité estar al lado de alguien que una vez me dio esperanza. Aunque lo olvidara, las palabras no le dolieron. Oye, se posó como polvo sobre viejos recuerdos. Elliot se apoyó en la barandilla, con las manos en los bolsillos, intentando contener la respiración que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Durante todos esos años, había asumido que su amabilidad había pasado desapercibida, olvidada en la confusión de fusiones y traiciones. Pero Noah lo recordaba,
no porque intentara saldar una deuda, sino porque comprendía algo que Elliot había enterrado hacía tiempo. Esa amabilidad, incluso cuando se da sin pensar, puede repercutir en la supervivencia de alguien. No siempre se trata de grandes gestos ni de encontrar el momento perfecto. A veces se trata de ser la única persona que aparece cuando nadie más lo hace. Y años después, puede ser la única razón por la que alguien decide quedarse y dar ese mismo regalo. La oferta llegó 3 días después. Elliot escribió la carta él mismo, algo que no había hecho en años. No fue redactada por su equipo legal. Sin encabezados recargados, sin lenguaje intimidante, solo una invitación directa. Me gustaría ofrecerte el puesto de director de programas comunitarios en la Fundación Madix. Tendrás plena autonomía para moldear su misión, formar tu propio equipo y ampliar el trabajo que ya has comenzado. El salario se ajustará a tu responsabilidad. Finalmente, dejó el sobre en la encimera de la cocina, donde Noah lo encontraría. Esa noche, Noah se quedó en silencio frente al estudio de Elliot, con la carta en la mano y los labios apretados. La luz del pasillo proyectaba largas sombras en el suelo. «No sé si puedo con esto», dijo. Elliot levantó la vista. «¿Por qué?» «No soy de escritorio», admitió Noah. «Me temo que cuanto más lejos me siente de esos niños, menos recordaré cómo ayudarlos». Elliot no discutió. Simplemente asintió. «Entonces no te sientes. Construye. Y cuando subas, déjame ser quien sostenga la escalera». Noah no respondió entonces, pero se quedó un rato más esa noche, sentado frente a Elliot en un silencio que parecía compartido, no vacío. Pasaron las semanas. Llegó el papeleo. Se firmaron los primeros cheques y juntos consiguieron los permisos para un edificio de verdad, un refugio seguro que no se escondería tras la madera descascarada y el silencio. Lo llamaron Refugio Marcus, llamado no por la gloria, sino por la memoria, por el primer niño que Noah rescató del frío. La ceremonia de inauguración se celebró una mañana despejada de abril. La luz del sol se derramaba por el patio donde se habían colocado docenas de sillas plegables. Había funcionarios locales, periodistas y donantes. Pero en la primera fila estaba sentado un chico que una vez tembló en un sofá roto bajo una sudadera con capucha de lana. Marcus se erguía, ahora con 18 años, sano, con la mirada clara. Cuando llegó su turno de hablar, dio un paso al frente con una carta en la mano. «Me llamo Marcus», empezó. Solía pensar que a la gente solo le importaba cuando había algo que ganar. Pero una noche, alguien me trajo una manta, una bebida caliente y me dijo que no estaba roto. Ese alguien era Noah. Hizo una pausa y luego miró a Elliot. Pero detrás de ese refugio, detrás de la fuerza de Noah, había un hombre que ni siquiera se dio cuenta de la escalera que había estado sosteniendo. Ese hombre es Elliot Madix. Nos diste más que dinero. Nos diste un lugar para ser vistos, para existir. Y para algunos de nosotros, eso nos salvó la vida. Elliot no lloraba con facilidad. Pero ese día, sí. Los aplausos se difuminaron, sus ojos fijos en el chico que nunca supo que había ayudado a salvar. Un chico que ahora se erguía no como una víctima, sino como una voz. Noah le tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron brevemente, firmes, reales. La multitud se puso de pie. Las persianas se cerraron. Pero en ese momento, Elliot no era un multimillonario ni un donante ni un nombre en una placa. Era solo un hombre que una vez sobrevivió y finalmente recordó lo que significaba ayudar a alguien. A veces pensamos que el impacto tiene que ser fuerte, pero a menudo comienza silenciosamente en una beca olvidada. Una manta sobre una noche fría, una mano que sostiene la escalera firme para que alguien más pueda subir. Así que ahora, déjame preguntarte esto. Si alguien te diera esa escalera, ¿la subirías o te darías la vuelta y la sostendrías para la siguiente persona? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, compártela. Sigue a eArt Story y asegurémonos de que historias como estas nunca pasen desapercibidas.